Repaso para los que estuvieron en la clase anterior, que seríamos será un grupito de 12 personas. Vimos algo de conceptos generales, ¿sí? Algo de terminología, tratar de entender lo que era inteligencia artificial, tratar de entender lo que era machine learning, redes neuronales y deep learning, y que estos términos, por más que se usaran como sinónimos, no lo eran, ¿sí? Permiso, voy a cerrar la puerta antes que entre alguien. Ahora sí. ¿Qué más vimos? Vimos lo que es referente al perfil de Data Scientist. Vimos que había una fuerte base en matemáticas y estadística, había algo de programación, había algo de conocimiento del dominio y un montón de otras características que tenía que tener, sí, que por eso nos ponían ahí en el medio como una especie de unicornio. Vimos también lo que tiene que ver con respecto, ahí está empezando a entrar gente. Vimos lo que tiene que ver con respecto también a la metodología, ¿sí? Que había varias metodologías, pero que últimamente se estaba usando esta y que, por si alguien no la vio, en la semana del Data Week, Fernando Mesa habló bastante en detenimiento de esta metodología en particular. Vimos todo el espectro de tipos de algoritmos que hay, de los algoritmos de aprendizaje supervisado, los no supervisados, los que había por refuerzo, los que servían para reducción de dimensionalidad, para clustering, clasificación, regresión, más o menos una gran clasificación de lo que había. Juli empezó a hablar de lo que era regresión lineal, que es uno de los algoritmos fundacionales de todo esto, ¿sí? Habló de cómo validar si el resultado que estábamos teniendo era bueno o no era bueno, cuáles eran las diferentes métricas que existían. Habló también bastante sobre el tema de los outliers, que son estos datos que son anómalos, que parecen anómalos, pero que no son anómalos, que de acuerdo a una medida que tenemos pueden parecer outliers, pero pueden estar también dentro del dominio del problema, o todo lo contrario, pueden ser datos que se están mostrando como normales, que no son outliers, y sin embargo están por afuera de los valores que acepta el negocio, digamos. Habló de toda la complejidad que es la preparación de datos, de todo el tiempo que gastamos ahí adentro, de cuánto nos pasamos limpiando, corrigiendo, buscando más datos, y esta postura de, en cierta forma, amigarnos con los datos y hacernos amigos de ellos y entenderlos, porque eso nos va a dar una buena base para poder entender por qué un algoritmo después funciona o no funciona. Después estuvo hablando Jonathan, estuvo hablando con respecto a árboles de decisión y este hermoso meme que traduce el árbol de decisión a una serie de if-else, ¿sí? De cómo era el funcionamiento de los árboles, cómo arrancaba desde un nodo y se empezaba a abrir hacia abajo tomando decisiones. Hablamos de la matriz de confusión, de los tipos de errores y de todas las métricas que se podían sacar de esa linda matriz de confusión. Hablamos de lo que era el underfitting, el overfitting y ahí el punto entre medio de cómo llegar a hacer que nuestro algoritmo generalice de una forma buena, pero sin llegar a ser overfitting y tampoco pierda en el camino. Habló mucho de hiperparámetros, dame un segundo, perdón. De qué son los hiperparámetros, de cómo que son esos parámetros que sirven para modificar el comportamiento de los algoritmos, que modifican la capacidad de aprender o la capacidad de regularizar un algoritmo. Hablamos de diferentes estrategias de training y testing, hablamos de CAFOL, hablamos de separar en training test, de leave one out, leave payout. ¿Qué más? Hablamos de PCA, de estas transformaciones que nos dejan pasar de un espacio de n dimensiones a un espacio de dimensiones menores. Y hablamos un poco de clustering, de lo que era K-means y jerárquico. Y después hablamos de los indicadores también, que al igual que pasó con los indicadores de
de regresión lineal, perdón, me quedé ahí pausado, de regresión lineal y también con lo que tenía que ver con árboles de decisión, también hay un indicador que nos muestra cuál sería el número, en este caso, óptimo de clusters, y que hay un montón de métricas y que ninguna métrica es la correcta siempre, no hay ninguna bala de plata, uno tiene que elegir la métrica que mejor se adecue al problema en cuestión que está tratando. Y entonces, cerramos conceptos generales, cerramos regresión lineal, tratamiento de outliers y demás. Hicimos clasificación binaria con árboles, hablamos de hiperparámetros, técnicas de training, perdón, training y testing, y hablamos de aprendizaje no supervisado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Casos prácticos con Azure Studio, lo va a estar hablando de esto Gerardo Mazzanzano. Vamos a estar hablando, va a estar hablando de Natural Language Processing, Julián. Franco va a estar hablando de redes neuronales, es un tema que nosotros ni lo tocamos, pasó por arriba, y yo voy a estar tratando de cerrar con sistemas de recomendación. Así que, presentación hecha en 6 minutos, le voy a dejar la pelota a Gerardo. Gerardo, el control es todo tuyo para que empieces a hablar. Bien, ahí comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, buen día. Bueno, como estaba repasando Ale de la clase pasada, ya con todos esos conceptos estaríamos en condiciones de ya armar un modelo de Machine Learning, ¿no? Entonces, la idea ahora es compartir una herramienta que está disponible, bueno, que facilita en ciertos aspectos todo lo que es el desarrollo, el ciclo de vida de Machine Learning. Bueno, esto es una plataforma provista por Azure que corre todo en la nube, te almacena la información y procesamiento todo desde la nube. Y bueno, disponible para entrar desde el browser. Gerardo, dice uno de los chicos acá que se te No escucha sé, y de hecho no se sé. te escucha bastante bajo. Ahora, ¿se me escucha mejor? Ahora sí. Bien. Bueno, repaso brevemente. Estaba diciendo que con los conceptos que mencionó Ale recién, resumiendo de la clase pasada, podemos ya desarrollar un modelo de Machine Learning. Y ahora lo que vamos a hacer es presentar una herramienta que está disponible, una plataforma en la web, provista por Azure, que, bueno, acá a la derecha, y ya lo vamos a ver en práctica en unos minutos, solamente acá mostrar un resumen de lo que comprende. Es eso, o sea, es herramienta visual de arrastrar cajitas y conectarlas. Es decir, que alguien con poco y nada de conocimiento de programación, sigue entendiendo sobre Machine Learning, pueda realizar todo lo que es el ciclo de vida de Machine Learning. Y también, de todas formas, provee la posibilidad de programar custom scripts en R y en Python. Y bueno, y tiene una versión gratuita que la verdad que permite hacer un montón de cosas. Se puede experimentar. Y bueno, un poco de eso vamos a estar viendo ahora. Así que vamos directamente a eso. Bueno, esta es la pantalla con la que se encuentran al ingresar. Eh, bueno, estaba escrito ahí, en realidad solo se necesita una cuenta de Microsoft y con eso ya se puede crear una cuenta para usar Azure Machine Learning Studio. Bueno, vamos a empezar creando un nuevo experimento. Este es el workbench donde se trabaja. Bueno, vamos a ver proyectos, experimentos, servicio web, los datasets, los modelos entrenados y la configuración. Bueno, vamos a empezar con un experimento en blanco. Ah, perdón, en realidad tenía una página más acá que
lo que vamos a hacer es ver dos de los ejemplos que se vieron en la clase pasada. O sea, no nos vamos a meter en los algoritmos usados y el aprendizaje en sí, sino reproducir lo mismo en esta herramienta. ¿Sí? Y acá queda disponible en una galería estos experimentos que les voy a mostrar para que los puedan ver ustedes. Bien, vamos a crear un experimento en blanco. También se puede usar algún otro ya armado como para partir del ejemplo. O sea, hay mucha documentación, muchos datasets para usar. Ya vamos a ir viendo algo de eso. Pero bueno, por lo pronto quería ya arrancar con esto para mostrarles. Bien, acá a modo de plantilla de ejemplo, una ayuda de lo que se necesita para crear el modelo de aprendizaje. O sea, compartir de los datos, una preparación de datos, eh, tomar a lo mejor datos de entrenamiento y de test, elegir un algoritmo de aprendizaje, puntuarlo, evaluarlo. Bueno, vamos a ver este primer ejemplo que es bastante simple, sencillo, a modo de poder correrlo rápidamente acá y que puedan ver un ejemplo completo. Entonces, bueno, vamos a empezar por los datos. Yo acá tengo el dataset que ya importé, que eso lo puedo hacer desde acá, desde el dataset, desde el archivo local. Y bueno, acá tengo diferentes formatos con los que se puede importar. Bueno, esto yo ya lo hice, no lo voy a hacer ahora de vuelta. Y lo encuentro acá también. Se puede usar acá el buscador para filtrar cualquiera de los módulos, ¿no? En este caso vamos a usar el que habíamos visto de velocidad de frenado, de regresión lineal. Y bueno, acá por ejemplo podemos ver lo que contiene este dataset. En este caso es muy simple, tiene solo dos columnas, una de la velocidad y la distancia de frenado. Pero bueno, lo que ya podemos ir viendo es estas herramientas visuales que provee, por ejemplo, cuestiones de distribución de la muestra, que podemos ver por acá, e incluso, por ejemplo, permite comparar un atributo con otro. Y acá podemos ver, vamos a elegir al revés, velocidad. Y acá podemos ver el caso de la distribución que ya había mostrado Juli la vez pasada, que al ser solo dos columnas es simple y no hay mucho más para ver, pero bueno, es como para que tengan esto de ejemplo. Bueno, continuando con esto, lo otro que vamos a necesitar es, bueno, sí, el algoritmo que vamos a emplear. Acá tenemos ya varios que provee la plataforma. ¿Sí? Como pueden ver, vamos a cerrar estas para no confundir. Acá tenemos de detección de anomalía, de clasificación, de clustering, de regresión. En este caso vamos a usar el de regresión lineal. Y bueno, cada uno de estos tiene algunos parámetros que se le pueden configurar. Viene con sus valores por defecto. En este caso lo vamos a dejar así. Bueno, y esto tenemos que unirlos. Con el entrenamiento. Train model, aquí está, el train. Vamos a entrenar el algoritmo con los datos de la muestra. Y esto lo unimos acá. Bueno, acá esto
lo hice rápidamente, pero si bien esto facilita el tipo de, en este caso, esta cajita de entrenamiento tiene dos entradas y bueno, acá ya me pinta de verde la que puedo unir, la que espera, que es un algoritmo de Machine Learning, y por el otro lado espera los datos. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar todos los datos. Esto que está marcando acá está pidiendo un valor. En este caso es, bueno, que cuál va a ser la columna que va a usar como target. Entonces vamos a elegir la distancia. Bien. Y luego de esto vamos a usar el score para, una vez generado el modelo, puntuarlo. Nuevamente unimos aquí y como nos separamos en entrenamiento y test, volvemos a generar el score a partir de la misma muestra. Y por último, la evaluación del modelo. Bien, ahora simplemente desde aquí lo ejecutamos. En este caso, al ser algo bastante sencillo, con pocos datos, ejecuta, bueno, súper rápido. Bueno, y vamos a ver qué es lo que devuelve cada una de estas cajitas. Bueno, en este caso los parámetros de entrada del algoritmo y la recta que calculó en la regresión lineal. Acá vamos a ver en el score. Bien, para cada uno de estos datos de entrada, qué valor le asignó dentro de esa recta. Y acá podemos hacer como vimos en el principio en el dataset, por ejemplo, compararlo con el score, y ahí podemos ver que para cada velocidad, bueno, va a parar a la misma recta. Es lo que resolvió el algoritmo, el modelo generado. Y por último, evaluamos para ver las diferentes medidas de error. Bueno, acá están los distintos tipos de error que ya se estuvieron mostrando en la clase pasada. Solamente aquí mostrar cómo se ven. Bueno, una vez que ya tenemos esto, en realidad esto es un proceso iterativo, como también fue mencionando Ale la vez pasada, que quizás esto no digo bien, no hay que ajustar algo, entonces no sé, hay que tocar los datos o algún parámetro en el algoritmo, etcétera. Pero una vez que eso ya está y llegó algo razonable, bueno, lo que quiero hacer, lo que me provee esta plataforma es generar un web service. Entonces vamos a generarlo desde acá. Esto es como para que vean punta a punta lo que provee. Bien. Entonces, acá tenemos generado un web service de entrada y un web service de salida a partir de este modelo generado que aquí ya o sea, no va a sufrir modificación porque nosotros podríamos llegar a seguir entrenándolo, depende del tipo de algoritmo que usemos. Pero en este caso ya generamos el web service a partir de ese modelo. Y bueno, acá se necesita ejecutar esto. Y aquí vamos a ver que bueno, lo mismo que estábamos viendo en el anterior, esta va a ser la salida del web service. Si quisiéramos sobre esto podemos, por ejemplo, filtrar una columna, porque acá vamos a devolver los dos atributos
puntos iniciales y también el de la puntuación, ¿no? Pero bueno, para simplificar vamos a dejarlo así. Y una vez que está generado el web service, si no quiero hacer nada más con esto, eh, vamos a hacer el deploy. Lo hacemos desde aquí. Bien, acá ya está hecho el deploy. Vamos a ver, por ejemplo, la documentación de la API. Entonces esto genera una API REST, la cual, bueno, acá tenemos ya todos los datos para poder probarla. Ejemplo de respuesta. Incluso acá abajo un ejemplo de código de cómo utilizarla en distintos lenguajes. Y aquí les puedo mostrar una llamada. Esto lo hice con un ejemplo anterior similar a este, nada más que ahora lo estoy generando de vuelta. En el cual hago la llamada solamente para mostrarles cómo responde la API. Acá le puse, por ejemplo, estos valores. Como la distancia no la toma para evaluar, lo dejé en 0. Acá pasó 10 y pasó 15 como velocidades. Y bueno, y acá está la respuesta. ¿Sí? El score. Bueno, me parece que está... bueno, y otra cosa que probé acá, que facilita bastante para probar, es descargar un Excel. ¿Sí? Descargamos un Excel, que acá se lo voy a mostrar rápidamente, que ya lo tengo descargado, al cual le agregué un gráfico como para visualizar un poco más esto. Pero lo que tiene es un plugin que se conecta con esta API y bueno, y permite llamarlo ya desde el Excel. Entonces, por ejemplo, acá lo completé con estos datos. Acá estoy graficando lo mismo que teníamos antes. Entonces, acá le decimos, bueno, cuáles son los datos de entrada, ponemos los datos de la tabla y donde quiero que ponga la salida, y ya vamos a predecir. Bueno, y ahí me devolvió la respuesta directamente llamando a ese web service. ¿Sí? Acá solamente esto es un gráfico que yo le agregué a partir de esto. Pero bueno, lo que lo quería mostrar con esto es eso, todo lo que ya la plataforma provee y permite así visualizar y simplificar mucho todo lo que es el ciclo de vida, ¿no? Voy un poco rápido por cuestión de tiempo, pero les quiero mostrar. Esto sería como un ejemplo así completo, muy rápido, de punta a punta, muy simple. Después teníamos el caso el ejemplo del árbol de decisión. Ya se los muestro acá hecho, pero como para mostrarle otras posibilidades que tiene. Por ejemplo, en este caso, bueno, es más complejo porque tiene más columnas y más datos. Entonces acá pueden visualizar rápidamente la distribución de cada una, para empezar a hacer algún análisis preliminar. Acá está el target, por ejemplo. También si quiero comparar alguno de estos atributos con respecto al target, por ejemplo, o entre sí, por si hay para detectar alguna correlación. Acá vemos los boxplot, que también encontrábamos en la clase anterior. Bueno, acá tenemos el ejemplo que había dado Jonah de cross validation, utilizando las cajitas, lo de hiperparámetros, y bueno, acá está el algoritmo de árbol de decisión utilizado en este caso. En este otro caso, o sea, puedo hacer, por ejemplo, dos modelos dentro del mismo
y evaluarlos y comparar, que es lo que hice acá. Acá no hice del lado derecho lo de cross validation, simplemente dividí en entrenamiento y test, ¿sí? Un 80% de entrenamiento y un 20% de test. Pero el procedimiento es muy similar a lo que comenté en el primer ejemplo. Y bueno, como para mostrarles algo diferente, acá muestro la evaluación. Aquí, lo que devuelve es distinto en este caso porque en lugar de ser regresión lineal es el árbol de decisión y me da por ejemplo, en este caso que es binario, o sea, de dos clases, lo de la matriz de confusión y los distintos errores. También permite jugar con el threshold. ¿Sí? Y en este caso, como tenía eh, dos modelos distintos, los puedo comparar, verlos juntos en este mismo gráfico. Bueno, más o menos esto lo di un poco más rápido porque arrancamos más tarde. Habíamos dejado algo de tiempo para preguntas. No sé si hay algo puntual que quieran preguntar, si más o menos se siguieron bien. Y si no, al final vemos si queda algo de tiempo. Alejandro, ¿qué te parece? No sé si hubo preguntas en el chat, si hay algo para ver. No, por ahora no preguntaron nada sobre el chat. No. Buenas, yo quería consultar, ¿cuál es la lógica detrás de sacar como dos algoritmos y que de ambos lados sea el two-class boosted decision? O sea, a uno le haces el cross-validation y al otro no, pero después el evaluate model que hace, combina las dos decisiones, no me queda muy claro. No, el aprendizaje, el modelo generado es el que arroja acá y el que arroja acá. Okay. Acá el modelo después lo que se hace es puntuarlo y evaluarlo en conjunto. Acá solo combina la evaluación de ambos. O sea, podés recibir uno solo, como en el ejemplo anterior. Bueno, acá de hecho tenía otro que había hecho antes, que es lo mismo que mostré en el principio, y después agregué la muestra 2, que era la que tenía outliers, y por ejemplo, acá lo comparo ambos. ¿Sí? Entonces, solamente me muestra los dos juntos. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Acá tenemos otra más compleja. Bueno, la verdad que la documentación es bastante buena. Por ejemplo, si quisiera ver cada una de estas cajitas, acá hay una pequeña ayuda, pero después voy acá y ya entro a otra página donde me da en detalle todos los parámetros que recibe, cómo se debiera usar y demás. Y hay muchos ejemplos. Hay también galerías de un montón de experimentos compartidos, publicados, que se pueden utilizar, se pueden partir de ahí. También ya probé datasets acá de ejemplo para usar, algunos que son conocidos. Y bueno, yo en realidad de este lado pasé por muy pocas cosas, solamente le pasé por arriba por los algoritmos de aprendizaje, pero hay mucho de transformación de datos, ¿sí? De aplicar filtros, de manipular, agregar columnas, filas, hacer joins, bueno, aplicar SQL. O sea, le muestro que ya tenía hecho rápidamente, que sin entrar en el algoritmo en sí, pero como para que vean, por ejemplo, acá tengo un script de R, ¿sí? Donde hago cierta manipulación con los datos, algo más custom por ahí que necesite. Acá aplico SQL directo. Puedo combinar hasta 3 entradas de datos acá en esta cajita de SQL. Bueno, nada, y la verdad que hay un montón de cosas ya provistas
acá lo que les mencionaba, bueno, esto de para crear algún script de Python y de R. Sí, y bueno, nada, la verdad que sí, está bueno como para explorarlo. La verdad que probé bastante la cuenta gratuita, hasta 10 GB de capacidad, ejecución de 1 hora. O sea, está como máximo, si hago un entrenamiento así muy complejo, me permite hasta 1 hora corriendo. Y eso, ¿no? Sin poner productivo el web service y todo eso, pero bueno, funciona bastante bien. Así que bueno, lo dejo por acá porque ya me parece que es demasiado extenso el tiempo para que entre el resto. Bueno, gracias, hasta luego. Buenas. Bueno, entonces seguimos, vamos a empezar. La idea de mi charla es más que nada hacerle una pequeña introducción a lo que es la parte de redes neuronales y mostrarle un poco cómo la aplicación, o sea, más que nada es lo divertido. Yo estoy trabajando para mi doctorado en una aplicación con redes neuronales y bueno, mostrarle un poco cómo es todo, cómo armé todo el proceso, cómo fue todo el proceso y bueno, mostrarle un poco los resultados que es lo jugoso, digamos, de todo esto. Pantalla. Bueno, a ver, la mayoría de todos los modelos, todas las herramientas que se utilizan en lo que es inteligencia artificial, tiene su sustento en lo que es la naturaleza la naturaleza que nos rodea. Es decir, la gente o el que empezó a trabajar con esto se basa de la experiencia, se basa en los comportamientos de los procesos que ocurren en la naturaleza para poder modelar eso y obtener algoritmos que nos permitan de alguna manera lograr algún determinado objetivo. Y el trabajo con redes neuronales no es la excepción. Justamente la idea es trabajar con las características que tenemos nosotros los seres humanos de poder memorizar y asociar hechos, es decir, aprender nosotros de las experiencias. Entonces la idea que se trabaja un poco con la parte de redes neuronales es poder simular justamente las neuronas y el comportamiento que tienen las neuronas en nuestro cerebro para a partir de eso poder predecir, poder asociar patrones o lo que fuese necesario. Entonces podemos definir un sistema de red neuronal como un sistema que nos permite tratar la información que se basa en pequeñas unidades que forman en nuestro caso el sistema nervioso para nosotros y que es la base para la red neuronal, que justamente es la neurona. La neurona en sí no tiene mucho, o sea, sola no sirve, ¿sí? La idea es que a partir de la combinación de las diferentes neuronas y la combinación como nos pasa a nosotros a partir de la sinapsis y las combinaciones que tienen entre las diferentes neuronas, poder lograr un objetivo. Entonces, la idea cuando se planteó redes neuronales y se planteó la definición de estos algoritmos es poder simular eso. Entonces, la idea de nuestra red neuronal es, bueno, es trabajar como ahí tenemos una pequeña red neuronal en la cual nosotros vamos a ver tres tipos de capas. Una capa oculta, una capa de salida y una capa de entrada. La capa de entrada de nuestra red neuronal vendrían a ser todas aquellas neuronas donde se van a ingresar los patrones con los que nosotros vamos a trabajar nuestra red neuronal. Y así como dijimos que las neuronas se deberían conectar, vamos a través del proceso de sinapsis, conectar para producir algo, para trabajarla, ese proceso que está simulado justamente con esta matriz o estos pesos W o estas flechas que existen entre las diferentes neuronas. Cada neurona está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa, pero a su vez cada neurona o esa conexión tiene un determinado peso. Ese peso representaría cuán fuerte es la unión entre la neurona de origen y la neurona destino.
¿sí? Cuando yo parto de las neuronas, o sea, genero una neurona, yo tengo que tener en cuenta que para poder calcular la salida de una neurona que me permita seguir procesando, digamos, hacia adelante la red, tengo que considerar todas las entradas de que llegan a esa neurona multiplicada por los pesos. Ahora bien, como pocos hablaron ya de los tipos de aprendizajes, para lo fuerte de las redes neuronales, cuando nosotros hablamos de aprendizajes, es los aprendizajes más que nada está mucho más centrado en lo que es un aprendizaje supervisado. Esto es, yo alimento la red neuronal, como en este dibujito, alimento la red neuronal con un determinado patrón de entrada, con un determinado conjunto de datos, y voy ajustando los pesos. La idea es justamente ajustar los pesos entre las diferentes redes de tal manera de que el error o la salida sea lo más próximo a lo que yo estoy buscando. Si ya sea un problema de predicción, que el error entre la salida y el valor esperado sea el menor posible. O si estoy trabajando con un problema de clasificación, también el error sea lo menos posible. Entonces, más que nada, la parte de redes neuronales está fuertemente trabajada con lo que son los aprendizajes supervisados. ¿Por qué supervisado? Bueno, porque el hecho de que yo voy a tener un valor, voy a tener un clasificador que me va a mí a corregir mi salida, voy a evaluar a partir de la salida cuál es la diferencia en errores, y a partir de eso voy haciendo un ajuste o una backpropagation, o sea, una propagación hacia atrás, para corregir todos los errores, los pesos de las neuronas, para así tratar de ir ajustando los pesos de tal manera de lograr que la salida de nuevo del error sea el menor posible. Entonces, bueno, eso era así un breve repaso de lo que es más o menos cómo trabaja una red neuronal y en qué se centra. Yo estoy ya terminando mi tesis para recibirme de doctor, y la idea es, empecé trabajando con este tema. La idea era empezar a analizar qué pasa con el consumo eléctrico acá en la ciudad de Salta en principio, para en base a eso tener herramientas que permitan ayudar a la toma de decisiones para las diferentes entidades que utilizan el consumo eléctrico para el propio gobierno, para proyectar y esas cosas. Bueno, hoy más que nada con la pandemia sabemos que la electricidad es un recurso fundamental. Hoy sin electricidad no podemos concebir una sociedad desarrollada, ¿sí? Pero la electricidad tiene un pequeño problema. La energía eléctrica tiene un pequeño problema, que es a veces no se puede almacenar. Entonces, al no poder almacenarla, yo necesito que tanto la oferta como la demanda la oferta sea igual a la demanda en todos los instantes de tiempo, o un poco superior como para estar cubiertos. Entonces la idea justamente reside ahí, poder estimar cuál va a ser la demanda para en base a eso poder tomar las medidas o tomar las acciones necesarias para poder llevar adelante y que el sistema funcione correctamente. Bueno, el primer paso que fue determinar justamente cuáles son las variables que van a involucrar en mi modelo. Para poder armar este modelo, bueno, tuve buena lectura de revisión bibliográfica de todos los estudios que hay alrededor del mundo, de diferentes simulaciones a corto, largo y mediano plazo, y llegué más o menos a la conclusión, a partir de esa lectura, de que predicciones, por ejemplo, año a año no se puede hacer, por el hecho de que con redes neuronales es necesario tener un buen banco de datos para poder trabajar. Si yo tengo pocos datos, puede ocurrir lo que planteó Alejandro al principio, puede tener un underfitting o un overfitting. Es más propenso a ese tipo de situaciones, por lo que estimar año a año se hizo medio, se descartó desde ya, ¿no?, por la cantidad de datos que se necesitan y la cantidad de datos que eran probables de obtener. Y después, entonces, la idea se centró en decir, bueno,
Emma, ¿cuál tengo me genera? ¿Cuál sería un modelo más adecuado para nosotros? Y planteamos un modelo horario, es decir, estimar la simulación eléctrica horariamente, o sea, hora a hora. Entonces, a partir de ahí, las variables que se definen y que definimos fueron, bueno, los datos climáticos, la temperatura y la humedad, que están fuertemente relacionados con la utilización de los artefactos eléctricos y está fuertemente relacionado con lo que es el consumo eléctrico, ya que, comentario al margen, estos datos climáticos trabajan fuertemente con lo que son la zona de confort de las personas. Y está fuertemente vinculado, por ejemplo, a lo que son los artefactos eléctricos asociados a la calefacción o aire acondicionado o ventiladores. ¿Sí? Uno cuando tiene mayor temperatura o mayor humedad, prende ventiladores como para estar más en su zona de confort de la temperatura, y lo mismo cuando la temperatura disminuye. Otra variable a estudiar fue justamente la hora del día en la cual yo estaba simulando, porque esto tiene una fuerte vinculación, sobre todo en las horas en las que, bueno, ahora ya no tanto, que la gente no está tanto en las casas, pero sobre todo cuando la gente está descansando o no se utiliza tanto el consumo eléctrico, y las horas en las cuales la gente sí está fuertemente utilizando este consumo eléctrico. Y bueno, y después el día del año que estoy estudiando, porque bueno, no es lo mismo un día de pónganle de vacaciones que un día de semana o un fin de semana o lo que fuese. La idea, bueno, de dónde obtener estos datos, más que nada los datos históricos, fueron mails que fueron y vinieron de Camesa, fueron bastantes mails que pasaron mucha agua bajo el río para poder obtener los datos que necesitaba. Y bueno, los datos climáticos lo obtuve del INTA. Ahora bien, entonces, una vez que ya se obtienen los datos, la idea ahora es decir, bueno, empezar a trabajarlos para poder administrar el modelo, alimentar el modelo. El tema de que los datos, nosotros tenemos diferentes tipos de variabilidad de los datos, diferente rango de valores. La variable día, entre el 0 y 35, la variable hora entre las 0 y las 24, y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas variables, si nosotros los administramos o alimentamos el modelo de esta manera, puede ocurrir que existan variables que al entrenar el modelo le administre más peso a una variable con respecto a la otra, y eso hace que se desencaje todo el problema. Entonces, la idea de esto es poder estandarizar todas las variables, estandarizar todos los valores de las variables de tal manera de que todas jueguen en igualdad de condiciones, todas tengan las mismas condiciones bases para poder trabajarlo. Y para poder estandarizarlo existe en dos grandes procesos, digamos, que se utilice. Es el proceso de normalización y el proceso de para las variables uniformes. Bueno, esto a grande rasgo, lo que hice fue determinar la distribución que seguían estos datos, para en base a eso ver cuál modelo aplicaba sobre tal. Este modelo, el de mínimos, el restar de los mínimos, tiene entre comillas un pequeño problema porque está fuertemente afectado por outliers. Pero para mi caso, tanto la variable día como la variable hora fueron las que se distribuían uniforme, así que para mi problema yo no se presentan outliers, porque yo sé que son ese rango de valores y no hay más, no hay ni menos de 0 ni más de 365. Entonces, como que no tuve ese problema, entonces pude aplicar tranquilamente. Entonces, teniendo en cuenta estas normalizaciones, se plantean, con estas estandarizaciones, hay que plantear los modelos. Y acá de nuevo de nuevo teníamos un problema, por el hecho de que si yo suministraba todos los datos de todo el año, iba a tener un problema con respecto a la variabilidad de los datos, porque acá la temperatura, por ejemplo, es muy, muy diferente en enero, en febrero, que en junio y julio, que son los meses de verano y invierno respectivamente. Entonces,
la idea fue, bueno, ¿cómo hago armar un modelo en el cual no me afecte tanto esa variabilidad? Esa variabilidad sea lo menos variable posible, valga la redundancia. Entonces, la idea fue plantear un modelo para cada mes, de tal manera de que yo estoy seguro de que no va a afectar tanto, no va a tener tanta variabilidad y yo voy a poder trabajar tranquilamente mes a mes. Y después, ¿qué va a cambiar? Bueno, es como mostraba Alejandro también al principio, en un simple else, dependiendo del día en el que yo esté analizando, es el modelo mensual que yo voy a utilizar. Entonces, también de la literatura es decir, bueno, ahora hay que definir el modelo. Hay que responder mínimamente estas 4 preguntas. ¿Cuántas neuronas voy a utilizar? Porque cuantos más neuronas ocultas utilizo, cuantos más capas ocultas utilice, es de cierta manera mejor el proceso que yo voy a obtener, porque los pesos van a estar mejor ajustados. ¿Qué proceso de entrenamiento voy a usar? ¿Qué estructura de red voy a usar? Puedo tener una red neuronal como las que vimos al principio, puedo tener una red neuronal recurrente. O sea, tengo varios modelos de redes neuronales. ¿Cuál voy a utilizar? Entonces, la idea es, como esto es los datos y las relaciones son relativamente sencillas entre los datos y entre los datos de entrada y los datos de salida, básicamente se utilizó una sola neurona, una sola capa oculta, ¿sí? El problema ahora es determinar dentro de esa capa oculta cuántas neuronas voy a tener para poder procesar. Entonces, de la literatura, después al que le interese le paso los papers, les paso los papers donde está todo esto. Bueno, la literatura propone diferentes tipos de fórmulas matemáticas que nos permiten determinar cuántos neuronas podemos utilizar por capa, ¿sí? Entonces, bueno, el NH es la cantidad de neuronas Hayden, N es la cantidad de neuronas de entrada y M la cantidad de neuronas de salida. Entonces, simplemente teniendo en cuenta, se me fue una diapositiva, teniendo en cuenta eso, se armaba. Entonces yo lo que hice fue para cada mes plantear cada uno de los resultados, ¿sí? Y determinar en cuál yo tenía tanto el menor error de entrenamiento como el menor error de validación del modelo obtenido, ¿sí? Entonces, utilizando bueno, las herramientas, o sea, hay diferentes herramientas que uno puede utilizar como para armar los modelos. Eso no me casé con ninguno. La idea fue, bueno, determinar cuál es el modelo más óptimo para cada mes, ¿sí? Entonces, fíjense, para este caso, acá en este cuadrito a la derecha hay la cantidad de neuronas ocultas óptimos para esos meses. Y fíjense en este diagrama de líneas que yo tengo a la izquierda, es un modelo para un modelo de septiembre, para el mes de septiembre. Entonces fíjense el ajuste que pegó con respecto, ese fue el mejor modelo, que el ajuste que pegó entre entre los datos simulados y los datos que realmente debían ocurrir, digamos, los datos reales. Entonces, si yo haciendo un promedio del error cuadrático de todos los meses, obtuve que tanto para el entrenamiento, bueno, se me fue para atrás, tanto para el entrenamiento como para la validación fueron de, se me fue para atrás, bueno, 0,10 y 0,12 el error cuadrático medio. O sea, realmente los modelos que se obtuvieron son modelos que ajustaron bastante bien. No sé si hay alguna pregunta o si quedó alguna duda. Tengo una pregunta, pero no sé si es muy específica de esto, es más en general. ¿Qué pasa cuando en este tipo de modelos hay variables externas o parámetros que se saben que en tal
fecha es como, no sé, como en una noticia, por ejemplo. Una noticia de que va a pasar tal cosa. ¿Eso se puede introducir como variable en el sistema en algún momento? O sea, es decir, ¿se pueden introducir variables externas que modifiquen el sistema medio de manera online, por así decir? ¿O es como que estás agarrado a lo que vos ya entrenaste y eso queda así como fijo? No sé si se Eh, entendió mi pregunta. sí, 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 yo entendí. O sea, como que la idea es decir, bueno, modificar el modelo al futuro, digamos. Claro, por ejemplo, que se sabe que el mes que viene, no sé, no va a haber agua por tal motivo en los ríos, entonces las represas van a, no sé, a Sí, generar menos electricidad, entonces, sí, o sea, la idea cuando uno plantea cualquier modelo de machine learning o inteligencia artificial es trabajar, o sea, las variables, en tanto las variables de entrada tienen que estar conocidas de antemano. Si durante vos el proceso o empezaste a ejecutar tu modelo, ves que cambia alguna condición de entrada o condición inicial de tu modelo, tenés que plantear otro modelo nuevo o modificar el modelo que vos planteaste. O sea, que vos trabajaste inicialmente. No podés o sea, no podés modificar algo que ya lo tenés entrenado, digamos. Porque vos ya entrenaste tus datos o mm, entrenaste con respecto a una determinada situación. Si te cambia esa situación, tenés que claro, tenés cambiar que el volver a modelo. entrenarlo. Exacto. Mm, ok. O sea, no hay manera de hacer un híbrido, a lo que me refiero. Podría hacerse, sí, no sé, los chicos. Yo no tuve nunca esa experiencia, no sé si. Hola Alejandro, mira, como dice Franco, todo tiene que formar parte de tu modelo, al menos en cuanto a features, a características del modelo, a las variables con las que vos te quedás. Em, hay un concepto dentro de Machine Learning que nosotros no lo vemos que se llama Online Learning, que lo que te permite es ir incorporando entradas a tu modelo, y con eso va actualizando todos los pesos de la red neuronal. Es como que agregas una variable, un caso más de entrenamiento o todos los que quieras. Entonces la red Claro. neuronal se va actualizando. Eso se puede, hay técnicas que lo hacen, algunas más simples, otras más complejas. Lo que no se puede, que es lo que estaba comentando Franco, es que si vos en tu modelo nunca tuviste en cuenta, por ejemplo, la cantidad de agua para determinar cuánta electricidad se va a generar, si vos ahora querés agregarle la cantidad de agua como una característica nueva, bueno, estamos hablando de un modelo nuevo y vas a tener que reentrenarlo. No sé si eso responde más o menos Claro, tu... no, no. Yo lo que preguntaba era no que no haber tenido en cuenta una característica, sino haberla tenido en cuenta, pero introducir este algún factor, digamos, de esa variable, introducir un valor nuevo, tal como vos dijiste ahí. O sea que sí existe, digamos. Es Sí, sí, posible. es posible. Esa técnica se llama online learning. Lo que básicamente Ujú. haces es como quedarte ciclando, te lo digo así a grandes rasgos, esperando que te vengan nuevos casos de entrada. Vos recordá que el entrenamiento se hace de alguna forma mirando todos y cada uno de los casos de entrenamiento. Bueno, si el modelo se queda de alguna forma esperando que venga un nuevo valor de entrenamiento, es como que cuando ingresa alguno, de la manera que sea en tu set de datos, corre para ese nuevo caso, como esa iteración de un solo valor nuevo o de n los que te entren. Entonces va para atrás haciendo backpropagation, como explicó recién Franco, y actualiza todos los pesos. Entonces ahora tenés un modelo que contempla también ese caso. Eso sí se puede. Bueno, si estamos más o menos en orden, creo que por ahí ya le podríamos pasar a Juli que siga con su parte de NLP. Si no hay más preguntas, digo. Bueno, Bueno, tomo el silencio buenísimo. como un no hay preguntas. Gracias, Ale. Bueno, hola.
ya acabo de hablar hace un ratito. Soy Julián. Me deben recordar de la clase pasada si estuvieron. Déjenme un segundo compartir la pantalla. Vayan completando la asistencia, los que no completaron ahí en el link que les pasé en el chat. Mientras tanto. Ujú. Supongo que se está viendo la pantalla y que se me está escuchando más o menos bien, si no me lo comentan. Bueno, vamos a hablar un ratito de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. Vamos a hablar de un ejemplo práctico, es un solo pedacito del mundo gigante de NLP. Supongo que otra vez estarán así, igual que la semana pasada, por entender un poco más de este tema. Estos son, los de la izquierda son un poco los conceptos que vamos a encarar. Voy a hacer una breve introducción de la superficie de NLP. Es un mundo gigante, nosotros nos vamos a quedar con una parte muy chiquita. Se requiere conocimiento en redes neuronales para tal vez entenderlo bien profundamente, por lo menos los problemas que se atacan, los problemas más complejos que se atacan. Lo que vamos a ver nosotros van a ver que es una muy buena aproximación a NLP, a entenderlo, a jugar un poco con eso, sin tener que tener todos esos conocimientos, vale la redundancia. Bueno, la idea de NLP es básicamente entender el lenguaje humano en todas sus múltiples formas. Por lo general se lo trabaja con texto, se lo entrena con texto, pero incluye audios, puede incluir imágenes, lenguaje de señas, síntesis de voz, etc. Por lo general esos problemas se tratan aparte para poder ir de audio a texto, de texto a generar síntesis de voz y tratar el problema en sí como teniendo una base escrita, digamos, con texto. Siempre el idioma juega un papel importantísimo. Es mucho más barato entrenar un modelo con el idioma que nosotros vamos a trabajar que entrenarlo con múltiples idiomas. Si vamos a tener todo ese poder de cómputo y vamos a trabajar con un solo idioma, siempre es importante entender eso. De todas formas, hay modelos multilingüe, son muchísimo más pesados. Dentro de los desafíos de NLP, de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es primero cuáles van a ser nuestras unidades, que se llaman tokens. Típicamente pueden ser las palabras, nosotros vamos a trabajar con las palabras como tokens, pero podrían ser oraciones enteras y hasta podrían ser caracteres. Hay ejemplos de language modeling, que es generar lenguaje nuevo, y hay muchos modelos que funcionan bien prediciendo cuál es el siguiente carácter dado los caracteres anteriores para formar palabras. Así que cuál va a ser la unidad con la que trabaje en nuestro modelo depende del modelo y depende de lo que nosotros estemos modelando. También nos va a interesar poder determinar el significado de las palabras según su contexto, y muchas veces vamos a tener que diferenciar qué tanto contexto es importante para nosotros y cuál podemos obviar. Bueno, acá les dejo algunas aplicaciones de NLP. Probablemente si empiezan a investigar por su cuenta este tema, el primer caso más popular que van a ver es el de análisis de sentimiento, que esto es dadas revisiones de usuarios, por ejemplo, de películas, por ejemplo, en tweets o en cualquier otro sistema, poder determinar el sentimiento que el usuario tuvo al escribir ese tweet, es decir, si estaba enojado, contento, bueno, y todas las clasificaciones que nosotros tengamos. Desde eso nos vamos, de eso que es bastante más simple, nos podemos ir hasta la traducción entre idiomas, que es una tarea bastante más compleja. Generación de texto, bueno, los famosos chatbots, que tienen también distintas particularidades. No es lo mismo hablar con un chatbot para casos cerrados de un negocio, por ejemplo, que tener una simple conversación así cotidiana, digamos. Son también modelos distintos. A la derecha ven más o menos una breve clasificación a grandes rasgos de los problemas que se abocan en NLP. Acá más o menos a cuál apunta cada uno. Nosotros nos vamos a estar enfocando
en clasificación de documentos en el ejemplito que tengo para mostrarles. Bueno, también podemos entender el análisis que tenemos que hacer según esta pirámide. Lo más abajo, el análisis morfológico, es el análisis a nivel cada uno de los tokens o cada una de las palabras, vamos a decir para simplificar y para que se entienda mejor. A medida que vamos subiendo en la pirámide, va creciendo la abstracción, tanto que el análisis pragmático es el análisis del contexto de uso de nuestro corpus, que es nuestro modelo con todos los textos, se lo llama así, y que ya tal vez no tiene tanto que ver con el contenido en general, sino es como entenderlo todo en una unidad. Por eso es que va subiendo la abstracción. Según el problema que tengamos que realizar, vamos a estar más abajo o más arriba en la pirámide. Para el ejemplo que vamos a ver nosotros, nos vamos a quedar en el análisis morfológico y vamos a tocar apenas un poco el análisis sintáctico. En realidad lo van a hacer los modelos por nosotros. Nos vamos a quedar más bien en un nivel de abstracción bajo. Son los casos más simples. Bueno, vamos a la acción. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos todos los tickets cargados en IT, los que cargamos nosotros regularmente cuando tenemos algún problema. Tenemos un dataset con 19.000 y pico de registros y tenemos dos categorías que queremos describir a partir de, en principio, el título y la descripción de lo que cada uno de nosotros cargamos. Dentro de la primera categoría, que es type, tenemos dos valores posibles. Vamos a hacer una clasificación binaria, como vimos la clase pasada. Y la otra categoría es component, que tiene 8 valores posibles. Bueno, echándole un vistazo rápido al dataset, además de lo que está en negro, que son nombres, no quise comprometer a nadie, estamos visualizando ya un par de problemas, ¿no? Hay caracteres que no van, vemos tags de HTML, como que si nosotros quisiéramos, nosotros, seres humanos, decir a priori de qué se trata esto sin conocerlo, no podríamos. Bueno, todo esto afectará al modelo, claramente. Todo lo que vemos en el dataset es lo que el modelo va a ver en el dataset. Una forma interesante de poder visualizar esto rápido es tal vez haciendo una nube de palabras o contando la frecuencia de las palabras que tenemos en el dataset. Digo palabras porque esos van a ser nuestros tokens. Ahí a la derecha están las categorías que nosotros vamos a querer predecir. Bueno, haciendo una nube de palabras, vemos esto. Y lo más relevante parece ser los tags de HTML. Si el dataset se tratase de predecir tags de HTML, probablemente sería uno que ya esté bastante listo para hacerlo. No es nuestro caso. Lo que nosotros mayormente vemos grande, es lo que más frecuencia hay, es lo que el modelo mayormente va a ver. Es decir, que se va a entrenar en base a cosas como div, span, style, br. Claramente esto así no sirve. Así que necesitamos hacer un poco de preprocesamiento de datos, que es lo que estuvimos viendo un poco la clase pasada, pero esta vez vamos a orientarlo un poco más a NLP. Así que, hora de la limpieza. Puede ser que terminemos un poquito así como Frodo cuando terminemos, pero bueno, va a mejorar bastante nuestro modelo. Lo que venga a continuación, se los voy a contar más o menos rápido, sobre todo por el tiempo, pero no quiero que recuerden este gráfico que está un poco relacionado con la metodología de CRISP que mencionó Ale la clase pasada. Nosotros ya visualizamos los datos, vamos a hacer un preprocesamiento, una normalización, una vectorización, vamos a entrenar y vamos a seguir iterando esto. De hecho, incluso hasta pueden haber flechitas que salgan, siempre hacia Model Training. La idea es siempre que hagamos estas cosas es compararlo con nuestro modelo. A grandes rasgos es esto lo que vamos a estar haciendo, así que vamos a empezar a verlo. Bueno, dentro del preprocesamiento de texto tenemos como el preprocessing, que es la visualización de datos, entender el lenguaje, qué necesitamos, qué no, de qué habla nuestro dataset, poder visualizar un poco cómo está compuesto, eso ya lo hicimos. Dentro de lo que es el preprocessing propiamente dicho, necesitamos quedarnos solo con los datos relevantes para nuestro modelo.
una técnica para empezar a limpiar esto es usar expresiones regulares. Es la técnica más simple. De hecho, la usamos incluso en desarrollos de otro tipo que no sean de Machine Learning. Nosotros la vamos a usar para remover los tags de HTML, para remover los acentos. También se pueden unificar los números, pasarlos a letras. Hay librerías que permiten hacer eso. Hacer un spell checking, que es chequear la ortografía y corregir. Eso funciona relativamente bien en algunos casos. Eliminar stop words. Las stop words son las palabras tan frecuentes que no aplican, es decir, que no le aportan valor a nuestro modelo. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto son las preposiciones: a, ante, bajo, de, para, por. En este caso, nosotros queremos quedarnos con la idea de cada ticket cargado. Entonces las stop words no nos sirven. Hay contextos en el que sí, para generar texto las necesitamos, porque necesitamos entender, hacer un análisis más semántico de lo que estamos haciendo. En nuestro caso no las necesitamos y las vamos a eliminar. Hay librerías ya con las stop words cargadas. También vamos a codificar las clases categóricas. No se las mostré, pero types son incident, requirement. Vamos a transformar todo eso en números para que nuestro modelo lo pueda entender. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a meter adentro de un pipeline, de una tubería, en el que vamos a hacer todo paso a paso. El concepto es el mismo de los pipes de Linux, por ejemplo. La salida de una función es la entrada de la siguiente. Bueno, esto es un poco recordar lo que ya hablamos antes. Siempre hay que visualizar los resultados, sobre todo de cada cosa de estas que vayamos aplicando. Y si podemos entrenar el modelo, aunque sea simple, para ver si mejora o no mejora, también es lo recomendable. Bueno, Token Normalization. ¿Qué es esto? La idea de hacer una normalización es que palabras que son tal vez distintas, pero que significan lo mismo, sí, queremos llevarlas a que sean efectivamente lo mismo y que nuestro modelo lo vea como lo mismo. Un ejemplo clásico de esto es palabras, verbos que están conjugados distintos, poder llevarlos a una única conjugación, sacar el género, sacar el hecho de que las palabras sean plurales o no. Haciendo eso vamos a poder unificar palabras, vamos a reducir la dimensión de la matriz que nosotros estamos trabajando, por ende el modelo se va a entrenar más rápido y mejor. Y hay varias técnicas, en concreto están estas dos, que son stemming y lemmatization. Básicamente, a grandes rasgos, stemming lo que va a hacer es cortar el final de cada palabra en un intento de quedarse con las raíces de las palabras. No es muy inteligente lo que hacen. Acá tienen ejemplos. Estas son las palabras crudas, digamos, y esto es el cómputo de cada una de ellas. La lematización es un poco más inteligente, tiene diccionarios con las raíces ya de palabras, está precomputado, y lo que intenta siempre es obtener la base real de las palabras. Por ejemplo, si ven el ejemplo este de estoy, estar y estamos, fíjense que el stemming no hizo casi nada más que sacarle la OS a estamos, en un intento de sacarle la pluralidad, pero la lematización funcionó perfecto. Puso estar, 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 que es el verbo raíz de esto. Lo mismo con soy y con es. Bueno, estos de acá abajo funcionaron más o menos igual de bien o de mal los dos. Tengo un segundito, creo, espero, para mostrarles esto andando. Acá vamos a hacer un stemming y una lematización de los dos, del justo de necesitar, necesito, necesitamos, necesitaríamos. Se importa muy rápido, tenemos esta librería de stemming, le decimos que estamos trabajando con textos en español. Para la lematización tenemos la librería de Spacy, que nos carga un corpus gigante de palabras precomputadas en español. Y si corro esto, fíjense, bueno, acá fue bastante rápido porque yo lo había precomputado, pero créanme que la lematización es bastante, bastante más lenta que el stemming. Bueno, hecho todo esto, tenemos ahora esta nube de palabras. Claramente mejoró. Ahora sí podemos ver cosas que son propias del negocio de IT: server, conexión, cliente, problema, necesitar, TFS.
vamos bien. Bueno, lo último, antes de empezar a entrenar algo, es lo que se llama token vectorization. Los modelos de entrenamiento trabajan con matrices numéricas. Para eso tenemos que pasar nuestros textos a una representación numérica. No podemos alimentar un modelo con palabras, no lo va a entender. Para eso hay varias técnicas. No voy a entrar en detalle, no me va a dar el tiempo, si les quiero mostrar el código, para tocar el detalle de cada una de estas tres. En todo caso, después me lo preguntan, o bueno, les dejo las diapos claramente. El más simple es el Bag of Words. Bag of Words se los comento así rápido para que entiendan una idea de cómo funciona. Agarra y crea un diccionario con cada una de las palabras que tiene nuestro modelo. Después, si nosotros tenemos una oración, por ejemplo, esa oración va a estar compuesta por algunas de todas las palabras en el diccionario, porque fue sacado el diccionario y se armó con las palabras del modelo. Entonces lo que hace es generar un vector que pone ceros en donde si la palabra no está, o 1 si la palabra está en el diccionario. Eso genera matrices ralas, o bueno, mal dicho en castellano, esparsas, con muchos ceros. Y perdemos el orden general de las palabras, es decir, no sabemos cuál fue el orden de nuestra oración, simplemente sabemos qué palabras tiene. Es un modelo bastante simple, pero que funciona bien y se usa mucho en la práctica. Y después tenemos una generalización de esto que es n-gramas, que es en vez de generar un diccionario con cada palabra, se hace con cada palabra y con cada set de 2 palabras, cada combinación de 3 palabras, etc. Y eso nos va a dar un cierto orden local. Bueno, les dejo estos dos para en todo caso hablarlo después, o si hay tiempo al final, me lo preguntan. Dicho esto, hecho todo esto, viene la hora de entrenar. Tenemos 2 targets a predecir distintos, ya lo habíamos visto. Los parámetros de nuestros modelos los optimizamos con Grid Search, como mostró John en la clase pasada. Bueno, estos son los modelos que vamos a usar. Son 2 clasificadores en el fondo, no importa. Este está basado en redes neuronales, es una red neuronal simple, basado en lo que contó Franco recién. Este es un clasificador que utiliza el descenso por el gradiente y algunas propiedades más para ser un poco más óptimo. Tenemos un problema con nuestras clases y es que están bastante desbalanceadas. Fíjense que tenemos un montón de casos, pero para predecir administración de servidores y herramientas tenemos 8000 casos que nuestro modelo va a ver. Y para predecir que un requerimiento es de tipo no conformidad de compra y garantía tenemos solo 27. Hay técnicas para esto como el upsampling y el downsampling que busca normalizar un poco estas clases, balancearlas un poquito más. Tienen sus peligros, hacer un upsampling furioso puede hacer que nuestro modelo se entrene mal y no generalice bien, pero con cuidado se puede probar. Bueno, vamos a la acción. Vamos a verlo. Les voy a mostrar el código ya armado. Supongo que esto se va a ver chiquito, supongo que ahí se estará viendo mejor. No voy a hacer mucho hincapié en esto, el código se los voy a dejar, pero a grandes rasgos les voy a contar lo que pasó acá. Acá cargamos el dataset con todos los problemas que veíamos. Bueno, lo escribimos un poquito a ver para contar cuántas palabras tenemos, caso de entrenamiento, etc. Acá generamos la nube de puntos de palabras que les mostré antes. Acá vemos el desbalanceo de las clases. Esto es cosas que todavía no habían sido tomadas por IT, entonces no tenían categorización. No nos sirve, las vamos a sacar. Acá vemos la otra clase a predecir. Y empieza el preprocessing, por ejemplo. Tenemos expresiones regulares para remover acentos. En el dataset venían así. Esta es la A con tilde, la E con tilde. Las vamos a ir reemplazando. Bueno, sacamos los valores que no nos interesan, como los valores que están vacíos o cuyo estado ya ha sido removido. Asumimos que no es relevante para nosotros. Fíjense acá, bueno, esta es un poco la proporción de las categorías, 73% para requirement, 26% para incidente, lo mismo para el tipo component. Bueno, vamos a generar 2 modelos, entonces vamos a entrenar 2 modelos, uno es de type, otro es de component. Les voy a mostrar el de type simplemente. Bueno, acá ven un poco de una herramienta de upsampling, de balancear un poco las clases. Primero dividimos en train y test, como vieron en la clase pasada con Jonah. Hacemos un upsample random, que es tomar valores random y duplicarlos. En este caso es literalmente duplicarlos. Y para la clase mayoritaria, que es requirement, nos quedamos solo con el 80% de los datos que teníamos.
Una vez hecho eso, bueno, las clases se balanceó bastante bien. Y viene toda la parte de preprocessing, que acá estamos generando la tubería, como les había contado. Estas son funciones que están implementadas por acá. ¿No? Bueno, fíjense que acá están las expresiones regulares que les mencionaba antes para sacar los HTMLs, para pasar toda minúscula. Acá está el stemming, acá se aplica el stemming para cada una de las palabras. Se toma la oración, se le hace un split por el espacio vacío, y a todo eso se le aplica el stemming. Una vez hecho eso, acá está otra vez la nube de palabras, viene la parte del entrenamiento. Esta es nuestra mini red neuronal. En este caso tenemos dos capas ocultas. Y bueno, entrenamos y generamos una predicción. Acá nos da nuestros valores. No voy a ahondar mucho más porque se me va a acabar el tiempo. Acá tenemos la matriz de confusión que también viene otra vez con Jona. Esto es lo que querríamos evitar. Esto está funcionando mal, digamos, está prediciendo mal. Estos son los valores que está prediciendo bien. Hicimos exactamente lo mismo con Component. Así que, bueno, a grandes rasgos esa es la idea. En todo caso, después lo podemos volver a charlar. Bueno, acá, si quieren ver un poco más esto en profundidad, ahí tienen les dejo en el chat el post con este mismo problema. Y pronto va a venir una parte 2 utilizando Deep Learning, pero para que se entienda, va a estar hecho para que se entienda, para que todos lo podamos entender. Así que bueno, si quieren después denle una mirada para profundizar un poco más. Bueno, en el poquito tiempo que me queda, todo muy lindo con esto, no sé Python. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, tenemos una naranja amiga que nos va a ayudar. Tenemos esta herramienta que se llama Orange. También se puede hacer con Azure ML, la herramienta que mostró Gera al principio. Pero bueno, básicamente podemos generar un workflow visual mediante cajas y tenemos un toolbox muy variado para hacer esto mismo de manera muy rápida, y se los muestro acá de manera muy rápida. No se asusten, esto es tan simple como arrastrar cajitas, cargar el dataset. Una vez que lo cargamos lo podemos visualizar, perdón, me queda mal la pantalla, lo podemos visualizar acá, las descripciones, el título, el type, el component, etc. Después, bueno, acá tenemos la nube de puntos sin procesar. Después hacemos el preprocessing, es simplemente arrastrar una cajita dentro de la categoría text mining que se llama preprocess. Acá está, la arrastran, la conectan y acá podemos elegir si, bueno, acá tenemos normalización para pasar a minúscula, para parsear el HTML, podemos agregar expresiones regulares, incluir o no stop words, expresiones regulares más complejas y customizadas. Podemos agregar normalización para hacer stemming o lemmatization. Una vez hecho esto, visualizamos otra vez la nube de puntos y anduvo bastante bien. Podemos ver las distribuciones de nuestras categorías para ver los problemas que tenemos. Esta es la de component así pelada, esta es la de component contra type. Podemos ver la de type contra component. Es decir, muy rápidamente podemos hacer todo ese código en Python que les había mostrado. Después, para la parte de vectorización, tenemos Bag of Words, lo que les había también contado un poquito. Tiene algunos atributos para tocarlo. Y finalmente, lo que hacemos es, en este caso vamos a hacer una clasificación un poco más simple, es una regresión logística. Acá también podemos clasificar tomar los parámetros de regularización. Y conectamos con test and score y bueno, acá tenemos un score F1 de 0.83 para la clase type. La verdad que bastante bien, y en 5 minutos se puede hacer esto. Es simplemente realmente arrastrar cajitas así. Select columns. Bueno, acá le vamos haciendo doble clic, elegimos el dataset con el que vamos a trabajar. Lo carga. Bueno, en un momento, ahora ya en un ratito va a terminar de cargarlo. Ahí lo cargó, ahí nos lo muestra. Acá podemos decir qué tipo es cada una de nuestras features. Estas son categóricas, estas son timestamp, estos son strings. Buenísimo. Listo. Conectamos acá para seleccionar columnas y bueno, vamos haciendo básicamente todo el caminito que vimos recién con todo lo que nos provee text mining. Es una herramienta bastante piola, bastante fácil, y no necesitamos programar en Python, aunque
podemos agregarle código Python si queremos. Bueno, eso fue todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, perdón por la velocidad. Arrancamos un poquito más tarde. Si no, ya le paso a Ale. Bueno, tomamos el silencio como no hay preguntas. ¿Nadie tiene nada que preguntar? En todo caso, me pueden contactar cuando quieran. Bueno, vamos a ver si dejamos un espacio para al final, por si llega a surgir alguna otra pregunta más. Bueno, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué es un sistema de recomendación? Así que vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar viendo qué es un sistema de recomendación. Esperen un segundo que me voy a habilitar. El video. Bueno. Perfecto. Ahora sí. Bueno, los sistemas de recomendación son parte del grupo de sistemas que básicamente lo que hacen es filtrar información. Yo tengo información, ¿sí? Ya sean de películas, libros, músicas, imágenes, lo que sea, y lo que va a tratar de hacer el sistema es darle al usuario final un filtrado de toda esa información que esté más o menos aproximada a los gustos de la persona, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer para esto? Es justamente conocer cuáles son los gustos de las personas, ¿sí? Hay un montón de sistemas de recomendación, un montón de algoritmos de sistemas de recomendación. Yo menciono algunos. Sí, está el de la popularidad, aconseja ítem por popularidad, casi no se fija en cuál es el perfil del usuario, simplemente muestra los más populares, punto, eso es todo. Hay sistemas basados en contenido donde el usuario final elige determinadas películas y esas películas como ejemplo, ¿no? Tienen unas determinadas características, no sé, es una película de acción, sentimental, bla, 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 y lo que va a tratar de hacer es encontrar otras películas que tengan esas características, ¿sí? Colaborativo basado... perdón. Colaborativo basado en ítems y colaborativo basado en usuarios. El último, el colaborativo basado en usuarios, que es el que vamos a ver nosotros, ¿sí? Es un sistema que básicamente lo que va a hacer es tratar de encontrar personas que tienen mis mismos gustos, ¿sí? Y de esas personas encontrar cuáles son aquellos ítems, aquellas películas, aquellas, lo que sea, que ellos vieron y que yo no vi y a los cuales yo les daría una buena puntuación, ¿sí? Un, un tema medio teórico así por arriba, voy a hablar mucho de la distancia, voy a estar hablando de distancia. Unos conceptos que quiero que se lleven nada más de distancia es que cualquier medida que yo vaya a utilizar como distancia, todos conocemos la famosa distancia euclidia, es la más conocida, es la distancia que hay entre dos puntos. No es la única, ¿sí? Y para que una distancia pueda ser considerada como tal, tienen que darse esos 3 puntos. A ver, un segundo, creo que hay alguien en el chat. No, listo. Se tienen que dar estos 3 puntos. Una no negatividad, ¿sí? Una distancia no puede ser negativa, tiene que ser sí o sí 0 o positiva, mayor o igual a 0. Si la distancia entre dos elementos es 0, el elemento tiene que ser el mismo, ¿sí? Tiene que haber simetría, la distancia desde A hasta B tiene que ser la misma desde B hasta A, no existe otra forma. Y la última se llama desigualdad triangular, que lo que quiere decir es que la distancia desde A hasta B más la distancia de B hasta C tiene que ser mayor o igual a la distancia de A hasta C, ¿sí? Bueno, les contaba, tipos de distancia. Distancia euclidia, la que más conoce todo el mundo, es esta. Hay otras más. Esta es la distancia de Manhattan. Sí, que la distancia de Manhattan lo que hace no es medir la recta que une los dos puntos, sino que traza esa pequeña, recorre esa pequeña grilla y lo que va a estar sumando en realidad es la suma de los catetos que componen ese ángulo. Esta distancia es conocida distancia de Manhattan o la distancia del taxista, que lo que computa es cantidad de cuadras, ¿sí? Que se va moviendo. No hablo de distancia, ahora voy a hablar de similitud. Similitud es un concepto, se quiere un poco opuesto al de distancia. Utilizamos esta distancia de Jacquard para comparar qué es lo que nos gusta o no, qué es lo que hemos visto dos personas o no. Simplemente es la división entre las cosas que vimos dos personas dividido la unión de todo lo que vimos. Eso nos va a dar un valor entre 0 y 1.
Si nos da 0, quiere decir que no tenemos gustos iguales. Si nos da 1, quiere decir que tenemos el 100% de los gustos iguales. Esto se lo puede pasar a distancia con la fórmula que está a la derecha, ¿sí? Que es restarle 1. Y por último, tenemos otra más que es la similitud del coseno, que lo que va a hacer lo que va a hacer es tratar de identificar qué tan parecidos somos teniendo en cuenta cuál es el coseno del ángulo de las características que estamos estudiando. Y esta similitud del coseno también se lo puede pasar a distancia usando la fórmula que está ahí. Como dije, iba a tomar el último de los algoritmos, que era el basado en usuarios. La implementación sigue esos pasos, es bastante simple, ¿sí? Primero necesito tener una matriz de usuarios, los ítems y las valoraciones. Tengo que poder calcular la valoración final media de cada uno de los ítems. Voy a tener que hacer una corrección, centrarla, ya lo vamos a ver a esto. Vamos a calcular la distancia entre los usuarios. Hasta ahí cerramos la primera parte y la segunda parte va a ser la de, bueno, está bien, ahora le quiero recomendar a alguien. Voy a tomar un usuario, lo voy a tomar como el usuario activo, voy a ver qué películas no vio y voy a buscar adentro de esa matriz de distancia que tengo entre los usuarios cuáles son los N usuarios que están más cercas. Voy a elegir las películas que ellos vieron y que el usuario activo no vio y voy a tratar de hacer una predicción de cuánto ese usuario le pondría a cada una de esas películas. Estimo la valoración esa, hago un ranking y le devuelvo el resultado al usuario. Si tenemos tiempo, vamos a ver un poco de esto, un bonus track de clustering jerárquico y identificación de características similares. Al palo voy. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Siéntanse libres de abrir el micrófono y cortarme. Si no es una pregunta demasiado larga, la contestamos y si no la dejamos para el final, pero siéntanse libres de cortarme. Yo no uso Python. Yo soy de la otra rama, yo uso R. En algún momento tendré que retomar con Python. No vamos a ver nada de implementación, me voy directamente a ver los resultados. A todos les pedí que completen una valoración de 50 películas de IMDb, que IMDb había considerado las 50 mejores películas de acuerdo a las revisiones que habían hecho un montón de usuarios. Hubo varias críticas, no estaba Mad Max, no estaba Matrix, no estaba Rápido y Furioso, no estaba Orgullo y Prejuicio. Bueno, recibí bastantes valoraciones y lo que vamos a tratar de hacer ahora es de jugar sobre esos datos y tratar de hacer un sistema de recomendación con eso. Si estuvieron más o menos atentos a los emails, creo que hace un ratito deben haber salido los mails con las valoraciones de cada una de las películas. En realidad, con el ranking de películas que le corresponde a cada uno, esto debería andar bastante bien. Cruzo los dedos. Les recomiendo que el fin de semana traten de verse alguna de las películas y me devuelven si el algoritmo anduvo bien o no. Bueno, como a mí me gusta, primero vamos a conocer un poco el dataset, medio rápido. Esto es cómo puntúa la gente exacta las películas, ¿sí? La cantidad de puntuación está muy aglomerada ahí, en el 4, un poco en el 5, y son menos propensos a puntuar poco. ¿Sí? Hay muy pocas puntuaciones con 1, con 2, con 3, poquito. Cuando me fijo en el general voy a ver exactamente lo mismo. El 50% está metido ahí, entre 3, 4 y 5. ¿Sí? Películas. ¿Qué tantas películas vieron ustedes, muchachos? Y rondan, el 50% de ustedes rondan entre las 14 y las 24 películas del ranking de 50. Bastante bueno. Hubo una persona, una sola, Emanuel Kling, que por ahí está, que vio las 50. Bueno, medio vinculado con lo que habló Julián, lo que vamos a tener acá es una matriz que lo que me va a mostrar es quién, digo medio parecido porque tiene que ver con lo de los eneagramas, quién vio cada película. Y se ve esta matriz que está acá. Los puntos azules son intersecciones donde una persona vio la película, los puntos grises donde no se vieron. Tiene la misma particularidad de la matriz que mencionó Julián, es una matriz esparsa, es una matriz donde hay muchos valores nulos. Hay gente que no vio las películas, ¿sí? Y esto va a quedar, perdonen que me voy hasta acá,
De ese total de la matriz, que son 2.450 elementos, es la cantidad de películas por la cantidad de usuarios, ¿sí? Yo tengo el 62% de valores nulos, ¿sí? Eso quiere decir que solamente el 48% de las celdas están completas. Hablé de distancia de Jacquard. Bueno, la distancia de Jacquard lo voy a tomar acá, y lo que voy a tratar de hacer con la distancia de Jacquard es tratar de ver qué películas o qué personas vieron las mismas películas. No me voy a centrar en las puntuaciones, sino en las películas, sino en lo que vieron. Y esa distancia de Jacquard se puede ver como una matriz así, donde el color verde intenso significa que tengo una distancia de 0 y el color rojo intenso quiere decir que tengo una distancia de 1. Verde intenso quiere decir que vimos las mismas películas, rojo intenso no vimos ni una película igual. Van a ver que hay una diagonal, esa diagonal se da entre los mismos usuarios, a Grauberg, Alejandro Roulier. Es lógico, yo vi las mismas películas que vi yo. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos llegar a entender esto que no sea con esta hermosa matriz? Bueno, una de las opciones que tenemos es hacer escalado dimensional, es otra de las técnicas que hay dentro de Machine Learning, y lo que va a tratar de hacer es de transformar esas distancias a un espacio de 2 dimensiones, con pérdida de información, sí, con pérdida de información, pero es lo que puede hacer. Entonces, a mí me sirve para ver más o menos qué tan cerca están los usuarios, ver que el usuario N. Olmedo está en la otra punta que N. Scioli, ver que B. Bravo está en la otra punta que A. Prado, y que tenemos usuarios muy cerca, como este, acá, yo, que soy Alejandro Roulier, y a Grauberg estamos cerquita. ¿Sí? Nada, simplemente como para tener una valoración. Ahora, yo les hablé en algún momento que se hacía un centrado, ¿sí?, de las puntuaciones. ¿Para qué se hace el centrado? Ahora les voy a mostrar. Lo que voy a mostrar ahora es un ejemplo con 5 usuarios y solamente 2 películas. ¿Sí? Tomé 2 películas, ¿sí?, que es Buscando a Nemo y El Caballero Oscuro, 2 películas bastante distintas. Le calculé el promedio de valoración que le puso cada uno de los usuarios y quedó representado con este punto azul que está acá. Esta es la media de todos los usuarios para esas 2 películas. ¿Sí? La mayoría que votó al Caballero Oscuro dejaron una media de 4.14 y la mayoría que puntó a Buscando a Nemo le dio 3.86. Yo, por ejemplo, soy de las personas que le dio más puntuación que la media al Caballero Oscuro y menos puntuación de la media, ¿sí?, a Buscando a Nemo. Por eso estoy así, apuntando a la derecha y abajo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me va a servir para comparar usuarios. ¿Sí? Y acá es donde entra en juego la distancia del coseno. ¿Qué es lo que voy a ver acá? A. Grauberg, estamos hablando siempre de las mismas 2 películas, ¿sí? Esas 2 películas y ahora estamos con 5 usuarios. A. Grauberg, ¿sí?, puntúa completamente diferente de lo que lo hace Gelara. Completamente diferente. Si yo calculo la distancia acá, va a ser prácticamente máxima. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa con Estibanelo y Alejandro Roulier. ¿Sí? Ahora, con mi querido colega Jonathan Los Calzo, puntuamos casi parecidos. El ángulo que tenemos entre los dos es muy chiquito, quiere decir que somos muy parecidos. ¿A qué voy con esto? Posiblemente a mí me recomiende películas que Jonathan haya visto y que yo no haya visto. Esto es un espacio de 2 dimensiones. Nosotros tenemos 50 películas, por lo tanto el espacio es de 50 dimensiones. No se lo puede representar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Déjenme moverme un poquito acá. Voy a terminar calculando la distancia del coseno de todos los usuarios. Es esa monstruosidad que está ahí. ¿Sí? Y en base a eso es como yo voy a proceder ahora. Yo ya tengo calculada la distancia de los cosenos y voy a trabajar con un usuario para tratar de encontrar cuáles son sus mejores películas. A ver, alguien que me diga Emiliano Provenzano. Emiliano, yo sé que debe estar acá. ¿Estás acá, Emiliano? Sí, señor, estoy acá. Esa. Bien. Bueno, vamos a ver qué vio Emiliano. Me parece que este no es tu mail. Tu mail es Provenzano. ¿Está bien escrito? Provenzano. Sí, ahí está. Emiliano dice que vio la lista de Schindler, La vida es bella, 7 samuráis, Una mente maravillosa, Siempre a tu lado, un montón de películas. Y este es el listado de películas que no vio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a venir acá, a esta supermatriz, y voy a buscar cuáles son los usuarios que están más en verde con respecto a Emiliano. ¿Sí? Pero lo vamos a calcular desde acá. Bueno, me dice que L. Panza
es uno de los usuarios que está más cerca, le sigue Eneo Almedo, que creo que se desconectó recién. Estos son los 10 usuarios que están más cerca de él, y fíjense que el ángulo que tienen con él va desde los 56 grados hasta los 78. Son personas bastante parecidas, ¿sí? Bueno, vamos a la selección de películas y vamos a hacer la demostración en vivo de cuáles son las películas que le recomendamos a Emiliano. En base a los usuarios que están más cerca de Emiliano, buscamos las películas que ellos habían visto y que Emiliano no había visto, y tratamos de hacer una predicción de los valores que Emiliano le iba a dar a esas películas. Las 10 primeras películas, ¿sí?, son estas: El Padrino, En busca de la felicidad, Puente sobre el río Kwai, Venganza y otras. Así que el trabajo de Emiliano este fin de semana va a ser mirar esas películas y ver si la puntuación que le va a dar está aproximadamente cercana a esta puntuación que calculó el algoritmo. Emiliano, tenés laburo para el fin de semana. Dale, no hay drama. Bueno, así de sencillo es el cálculo, ¿sí? Es eso, es primero poder encontrar la distancia entre los usuarios, ¿sí? Y después poder rankear esas películas que el resto de los usuarios no vio y darle al usuario final las películas más recomendadas por los otros. Ya que estamos, vamos a hacer un bonus track. Veo que me dio el tiempo, voy con 5 minutos más, me los robo. Lo que vamos a tratar de hacer ahora son clusters sobre los gustos de cada uno. Sobre los gustos de todos, en realidad, ¿sí? Esperemos que esto ande. Esta es la matriz que le había mostrado antes. Esta es la distancia entre cada uno de los usuarios. Yo voy a ver que tengo alguien que escribe en el chat. Buenísimo. Bueno. Voy a eliminar algunos usuarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este usuario, M. Sacerboni y C. Cascone, no tienen películas en común y me va a romper un poco lo que quiero hacer. Y hay otro usuario acá que tiene vista todas las películas, así que también lo voy a sacar de encima. Bueno. Yo ya tengo las distancias ahora entre cada uno de los usuarios, ¿sí? Voy a hacer un escalamiento dimensional. Y lo que voy a tratar de mostrar ahora, si todo esto anda bien, es cómo están distribuidos. A ver si se ven. ¿Sí? Cómo estarían distribuidos los usuarios de acuerdo a las distancias. Recuerden, esto que estoy mostrando ahora no es una realidad, lo dice ahí arriba, es una representación lo más certera posible. ¿Por qué? Porque no me alcanza con un espacio de 2 dimensiones para graficar las distancias entre todos los usuarios. Necesitaría un espacio de la cantidad de usuarios, ¿sí? Pero lo redujimos a 2. Entonces, esos son los grupos. Usando las mismas técnicas que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Hicimos clustering jerárquico, agrupando los usuarios que se parecían más, ¿sí? Y llegamos a armar 4 grupos. No voy a explicar por qué elegí 4, no importa, elegí 4. Y los grafiqué acá. Sí, vamos a ver que hay 4 grupos. Grupo 1, 2, 3, 4. Los usuarios rojos, los usuarios violeta, los celeste y los verdes. Y ustedes me pueden preguntar, che, pero acá están mezclados. O sea, yo estoy viendo el grupo 2, que es el grupo verde, y veo que hay usuarios celestes metidos adentro. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo les decía de que este gráfico es apenas una representación de la realidad. Yo no estoy pudiendo representar todo, por eso voy a ver esas cosas así. ¿Sí? Bueno. Y acá viene la parte interesante. Y me vuelvo. ¿Qué es lo que hice acá? Tomé las películas por cada grupo que había visto el 80% de los usuarios. ¿Sí? Tomé el grupo 1, agarré las películas que fue esta por el 80%, lo mismo para el grupo 2, lo mismo para el grupo 3, lo mismo para el grupo 4. Vamos a tratar de perfilar esos grupos. Les pido que tengan el micrófono abierto, les pido que hablen, porque yo no llegué a hacer el perfil, llegué a hacer una descripción, por ahí ustedes me pueden dar una mano. Así que siéntanse libres de abrir los micrófonos. Yo les voy a ir contando qué es lo que vi. Bueno. Grupo 1, el grupo que está acá. No vio La vida es bella ni La milla verde. No lo vieron. El grupo 2, ¿sí? No vio Salvando al soldado Ryan, no vio El secreto de sus ojos, no vio El caballero oscuro, no vio Alien el octavo pasajero. Grupo 3, no vio Terminator, no vio Alien, no vio El caballero oscuro, no vio Corazón valiente, no vio Gladiador, no vio Sexto sentido, no vio La milla verde, no vio Buscando al soldado de Ryan, no vio Buscando a Nemo. El grupo 3
Ves muy pocas películas. Y el grupo 4 no vio Terminator, no vio Caballero Oscuro, no vio Alien, no vio El Octavo Pasajero, no vio Salvando al Soldado Ryan, no vio Jurassic Park, no vio Corazón Valiente, no vio La Milla Verde, no vio La Vida es Bella. También vieron muy poco. Ahora, ¿qué es lo que noto? Grupo 1. Fíjense las aglomeraciones de las puntuaciones. Es gente que puntúa altísimo. La mayoría de las puntuaciones están de 4 a 5. Y este grupo en particular, es un grupo al que Regreso al Futuro y Salvando al Soldado Ryan no puede haber mejores películas que esas. Todos puntuaron 5, salvo algún desubicado por ahí que le puso un 4. Pero se caracterizan por haberle puesto 5 a esas películas. Grupo 2, Titanic. Muchos vieron Titanic, muchísimos. Todos le pusieron 3. Las vieron, pero no les convenció Titanic. ¿Sí? Ahora, Sexto Sentido, Regreso al Futuro, estoy leyendo acá abajo, espera, Náufrago, La Milla Verde, Terminator, Corazón Valiente, son películas muy buenas. Para ellos son películas muy buenas. Aunque tienen un problema y no se ponen de acuerdo en cómo catalogar La Vida es Bella, ¿sí? Pero solamente llegaron hasta 4. Nadie le puso un 5. Grupo 3, este grupo de acá. Grupo que parece un poco más romántico, ¿sí? Muy bien catalogado La Vida es Bella, muy bien catalogado El Secreto de sus Ojos, ¿sí? Tenemos algunas opiniones desencontradas con respecto a Regreso al Futuro y a Titanic, ¿sí? Ahora, si se fijan, para este grupo, Parque Jurásico es lo peor que pueden haber visto. Es lo peor. La vieron, pero es lo peor. Grupo 4. Y al grupo 4 yo lo catalogué como el grupo que no se le mueve un pelo, ¿sí? La única película que miraron mucho y que les gustó fue Regreso al Futuro, pero tampoco una guasada. Está entre 4 y 5, pero está más centrado en 4 que 5. Y el resto son películas. Bueno, podemos hacer preguntas, podemos debatir. Estamos con 8 minutos nos quedan. Así que fui lo más rápido que pude para dejar este espacio al final. Hagan preguntas, hablen, consulten. Si sabemos, respondemos. Si no sabemos, buscaremos y le responderemos después. Muy bueno el ejemplo, Alejandro. Gracias, Matías. Nadie quiere preguntar nada, nadie quiere preguntar nada, nadie quiere dar su visual sobre los grupos, nadie tiene nada para preguntarle a Julián o a los otros chicos que estuvieron dictando. Que hagan otra de 4 horas con más detalles de todo. Miren, por ahí se puede llegar a pedir para tomar algún tema en particular y darle una vista un poco más en profundidad a ese tema. Ya le digo, son cualquiera de los temas que vimos, para todos nosotros recortarlos a 20 minutos fue complicadísimo. Son temas que sí requieren de una hora en adelante como para poder hablar bien del tema. Sí, tal cual. Se nota que cubrieron un montón de cosas y está todo interesante para ver más en detalle. Muy buen laburo, chicos. ¿Nadie? No, está buenísimo. Supongo que algo parecido a esto es lo que hacen, bueno, los sitios donde te recomiendan productos o películas, o Mercado Libre cuando ve que alguien compra parecido a vos. No sé. Correcto. Ahora vemos un poquito atrás del telón. ¿Qué les iba a decir? Le iba a decir algo y se me fue. Bueno, yo le dije, estos son algunos de los algoritmos de recomendación. Hay millones, no sé si millones, pero hay un montón de algoritmos de recomendación, pero estos son dentro de todos los más comunes y lo que el mundo conoce y a partir de los que se arranca para abrir otros nuevos algoritmos. Ale, por ejemplo, ahí en Azure ML también se provee ya algún algoritmo de recomendación que también se puede experimentar para quienes tengan ganas. Ya acá le hemos dejado, creo que le tenemos que haber dejado ganas de hacer algo a todos. O sea, tienen Orange para practicar, tienen Python, tienen R, tienen Azure, tienen un montón de cosas.
nada, lárguense, prueben cosas. Estamos nosotros para darles una mano si los podemos ayudar, y si no lo podemos ayudar para consolarlos y tratar de, no sé, de ayudarlos a buscar por qué algo anda o no anda. Bueno, viendo que no hay muchas preguntas y demás, yo les quisiera pedir a todos que se tomen 30 segundos y les den un aplauso, lo que sea, a Franco, a Julián, a Gerardo, a Jonathan, que no sé si está ahora, porque consumieron un montón de horas tratando de condensar todo esto en estas 2 horas de capacitación, que yo sé que se quedaron cortas. Así que les pido un aplauso para ellos, y yo les doy las gracias a ellos por haberme ayudado y haber trabajado en esto. Muy bueno, chicos. Bueno, Bueno, gente, si no hay consultas, lo cerramos acá. No se olviden de completar la asistencia, y no se olviden del fin de semana mirar algunas de las películas y decirme qué tan cerca o lejos estuvo el algoritmo. Dale, muchas gracias. Saludos, Por favor. chicos. Gracias a ustedes. Feliz día. ¿Quién me puede compartir el listado de pelis? Yo te lo paso. Dame un segundo. Ahora te hablo por privado. Dale, gracias Alejo. Dale.